gracias, Señor. Muy bien, hermanos. Van a salir los niños con su maestra. Ok. Miren, hermanos, tenemos un tema iniciado. Pudiera decir que es la parte 2, pero no, es la parte 1. Es la parte 1 de este mensaje que no pude terminar hace 15 días. La semana pasada ya, ustedes los que están aquí ya saben. Pero los que nos ven por el video, bueno, estuve enfermo de la garganta, no pude asistir y no hubo mensaje. Pero hoy continuamos con este sermón que hemos titulado Un juicio sin juicio, todavía la primer parte. Y vamos a ir ahí, hermanos, al Evangelio según San Marcos, capítulo 14, versículo 64. Evangelio según San Marcos, capítulo 14, versículo 64. Estamos hablando todavía de el juicio que le hicieron al Señor desde el momento en que fue aprehendido. No hemos llegado todavía a la cruz. Si algunos se incomodan porque la Semana Santa pasó, hermanos, no creemos que haya una Semana Santa en particular. Bueno, yo no lo creo. Como pastor, como ministro, creo que todos los días son santos. El Señor lo aclaró cuando habló de otro día que la gente tenía en su tiempo como un día especial, como un día santo. Dijo, no es así, esto no es así. Y creo que todos los días, hermano, que nosotros podamos creer que son especiales, hermano, o solamente especiales esos días, nos equivocamos. No hay una semana en particular que sea santa por causa de la tradición ni por causa de nada, hermanos, por causa de nada. Bueno, leemos Marcos, Evangelio de Marcos, capítulo 14, versículo 64, e iniciamos o continuamos con nuestro mensaje. Dice: habéis oído la blasfemia, ¿qué os parece? Y todos ellos le condenaron, declarándole ser digno de muerte. Mire, hermanos, como introducción solamente quiero recordar los objetivos que fijamos en la hace 15 días, en aquella ocasión que hablamos de esto. Y quiero empezar diciendo que uno de los objetivos que nos hemos propuesto alcanzar a través de este mensaje es que al considerar las aflicciones de Cristo, desde su aprehensión hasta su crucifixión, esto debiera causar un efecto en verdad admirable en nosotros, ya que después de dolernos por Jesús, hermanos, somos transportados, cuando vemos los dolores, la vergüenza, el sufrimiento que Cristo, hermano, llevó o soportó, somos o debiéramos ser transportados por encima de todo nuestro dolor. Porque cuando comparamos a Cristo, hermanos, sus dolores, sus penas, sus vergüenzas, sus agravios con los nuestros, hermanos, creo que quedamos muy cortos, cualquiera que sean. Porque dijimos, las aflicciones de Cristo eliminan el aguijón de nuestras propias aflicciones. Y entonces nuestras aflicciones se tornan, dijimos, inocuas, muy pequeñas y soportables también. Entonces, una contemplación compadecida, certera, precisa de la aflicción de nuestro Señor, dijimos, empequeñece de tal manera nuestras congojas que llegamos a considerarlas como ligeras, hermanos, aflicciones, demasiado pequeñas, dijimos, e insignificantes para ser incluso mencionadas. Esto no quiere decir, hermano, que no vamos a orar por nuestras necesidades. Ahorita voy a hablar un poquito de cómo a veces nosotros consideramos nuestras propias aflicciones, pero en su momento. Nada más para terminar con este objetivo. Las heridas de Jesús destilan como un bálsamo, como un ungüento, como una medicina que debe sanar todas las dolencias de los hombres, hermanos. ¿Sí? Cuando usted esté doliéndose, hermano, por cualquier pena, por cualquier dolor, voltea a Cristo, hermano, y diga: Señor, yo tomo de tus aflicciones.
y me unto en mi aflicción, porque lo que tú sufriste es mucho mayor que lo que yo estoy sufriendo ahora. De veras, considérelo así, hermano, considérelo así. Ese es el primer objetivo. Número 2, también, hermanos, queremos lograr que al considerar las agonías de nuestro Señor, podamos alzarnos, hermanos, después de considerarlas, podamos levantarnos fuertes, resueltos, fervientes, consagrados. Y creo que esto, hermano, debiera ser nuestro objetivo principal. Cuando consideramos los sufrimientos de Cristo, hermano, cuando fue aprendido, castigado, crucificado, eso debiera levantarnos, hermanos, fervientemente, hermano, y poderosamente para seguir o continuar con nuestra vida. Tercer cosa, otro objetivo es que el ejemplo de amor y de entrega de Jesús inflame nuestros corazones de tal forma que anhelemos vehementemente, así, con todas las ganas, encontrar una manera de expresar nuestro agradecimiento, hermanos. Sí, que cuando veamos, hermano, si usted quiere, yo por eso no estoy de acuerdo que sea una semana cada año. Siempre que consideremos las aflicciones de Cristo, hermanos, nosotros podamos anhelar encontrar una manera de expresar nuestro agradecimiento. Ese es otro objetivo. 4, que sus penas, sus vergüenzas, sus dolores nos muevan a no dar nada de nosotros a Él, hermanos, que no sea lo mejor. Escuche, ese debe ser un objetivo, hermano, que debe estar siempre presente en nuestras vidas. Cuando vemos lo que Cristo sufrió y padeció, ¿por quién? Por nosotros. Hermanos, Cristo no hizo algo, voy a ayudar a estos pobres, ¿verdad? Desventurados. No, hermanos, lo entregó todo y lo entregó apasionadamente por nosotros. Así que su dolor, sus penas, hermanos, deben movernos a que nosotros no demos nada, no hagamos nada que no sea lo mejor a quien nos amó y se entregó a sí mismo por nosotros. Y el último, hermanos, objetivo es que a través de sus aflicciones, el corazón de cada uno de nosotros conozca la comunión con sus sufrimientos y posea aún más fe en su bendita salvación y un reverente amor por su persona. Hermanos, el apóstol Pablo, si ustedes recuerdan, en muchas ocasiones en sus cartas menciona que nosotros debemos ser copartícipes de sus sufrimientos. ¿Cómo lo vamos a hacer? Considerando sus sufrimientos, pensando en sus sufrimientos, examinando sus dolores y sus sufrimientos. Bueno, habiendo dicho esto, hermanos, como un repaso de nuestros objetivos, permítame decirle o continuar, hermanos, porque mi deber, les dije también, es hablar de este importante punto. Hablamos el último tema que tocamos, hermano, fue cuando aquel alguacil, dice la Escritura, le propinó al Señor una bofetada, y decíamos que la tradición dice que no fue, hermano, una cachetada común, sino que fue un golpe severo el que le propinó, ¿verdad?, al Señor este alguacil que se suponía que estaba ahí para impartir justicia. Esto lo hizo injustamente, pero, hermanos, es mi deber hablar de este importante punto que es parte de la obra de la pasión de nuestro Señor. Y es que a veces, hermanos, solo pensamos, lo digo por mí mismo, a veces solo pensamos que Cristo sufrió cuando ya estaba clavado, hermanos, en la cruz, o cuando sus manos y pies fueron clavados. Hermanos, su dolor empezó mucho tiempo antes. Incluso, hermanos, me estoy salteando el dolor que sufrió y la congoja que sufrió en Getsemaní, que el mismo lugar lleva implícito lo que Cristo sufrió. Getsemaní quiere decir lugar de prensa, porque ahí, bueno, se apretaban, era un lugar de olivos donde se cortaban las aceitunas y se prensaban las aceitunas para sacar el aceite de olivo. Pero ahí mismo Cristo, hermanos, empezó su sufrimiento y su dolor. Eso, hermanos, no lo toqué. Pudiéramos haber hablado de eso.
Pero hermanos, a veces creemos que Cristo sufrió solamente en la cruz, y esto no es así, hermanos, porque su mansedumbre, su tolerancia, el soportar, hermano, todo lo que soportó antes de la cruz, hermanos, nos enseña muchas cosas, como vimos hace 15 días. Y para esto, hermanos, yo quiero que vayamos a lo que el profeta Isaías dice ahí en el capítulo 53, versículo 7. Isaías 53, 7 dice: angustiado él, conocemos muy bien estos pasajes, dice, y afligido, no abrió su boca. Ahorita hablaremos de esto. Dice, como cordero fue llevado al matadero, y como oveja delante de sus trasquiladores enmudeció y no abrió su boca. Entonces, sabemos, hermanos, que aún teniendo a Cristo como un ejemplo de mansedumbre, fíjese muy bien lo que voy a decir, aun cuando usted y yo tengamos a Cristo como ejemplo de mansedumbre, no vamos a aprender la mansedumbre, hermanos, a menos que oremos para aprenderla. Y hermanos, a menos que Él nos enseñe a ser mansos. Y yo sé que aún teniendo a Cristo como ejemplo de mansedumbre, no vamos a aprender de Él, hermanos, a menos que tomemos su yugo sobre nosotros y aprendamos así de Él. ¿Por qué, hermano? Porque es solamente y únicamente a sus pies y bajo su unción divina que nos volvemos mansos y humildes de corazón, y es ahí donde hallaremos descanso para nuestras almas. En la profecía de Isaías, hermanos, en este capítulo 53, encontramos, y aquí voy, hermano, a lo que nos corresponde a nosotros. El ejemplo está dado, hermanos. El ejemplo del ejemplo. Nosotros no podemos decir absolutamente nada, pero ¿qué debemos decir nosotros como aprendices de Cristo? Miren, en la profecía de Isaías encontramos no solo la descripción mansa del siervo sufriente. Isaías 53:3, en la primera parte dice: despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto. ¿Verdad que sí? En cuanto al ejemplo de Cristo, hermanos, nosotros memorizamos estos versos, los sabemos de memoria, pero la descripción de nuestros corazones, de nuestra actitud, está escrita en este mismo verso, hermano. ¿Ya se dio cuenta? Despreciado, ¿de quién habla? De Cristo. Desechado entre los hombres, ¿de quién habla? De Cristo. Varón de dolores y experimentado en quebranto, ¿de quién habla? De Cristo. Pero enseguida el profeta dice: y como que escondimos de él el rostro, fue menospreciado y no lo estimamos. Inclusive el profeta se mete aquí, toma la responsabilidad. Así que, hermanos, atención a estas palabras, por favor. Atención, porque aquí, hermanos, se manifiesta o se revela el corazón humano ante el dolor y ante el ejemplo manso y sufriente del Cordero de Dios, de Cristo, hermanos. Nuestra versión dice que escondimos de él el rostro, no lo estimamos, dice nuestra versión. Le voy a leer 2 o 3 versiones, hermano, y yo quiero que tome y aparte esas expresiones acerca de usted y de mí. La Biblia latinoamericana dice: despreciado por los hombres y marginado, hombre de dolores y familiarizado con el sufrimiento, semejante a aquellos a los que se les vuelve la cara. Y luego dice: no contaba para nada y no hemos hecho caso de él. Escuche esto, hermanos. Y no hemos hecho caso de él, dice el profeta. Anótelo. No hemos hecho caso de él. La Biblia Torres Amat 1825 dice: lo vimos después despreciado y el desecho de los hombres, varón de dolores y que sabe lo que es padecer,
y su rostro como cubierto de vergüenza y afrentado. Y luego dice enseguida lo que nos corresponde a nosotros: por lo que no hicimos ningún caso de él. Ninguno. Aquí esta versión agrega una palabra más: no hicimos ningún caso de él. Otra versión, y la última, la versión Dios habla hoy, 1994, dice: los hombres lo despreciaban y lo rechazaban. Era un hombre lleno de dolor, acostumbrado al sufrimiento. Como a alguien que no merece ser visto, lo despreciamos. Y luego dice: no lo tuvimos en cuenta. Anote estas frases: lo despreciamos, no lo tuvimos en cuenta. ¿Qué es lo que regularmente no tenemos en cuenta, hermano? ¿A qué se refiere el profeta? Inclusive, hermanos, aún en estos días que han pasado y que se supone, hermanos, que en esa semana se piensa, dicen algunos, más en él. La realidad es que volvemos a ver la misma película, hermanos, cada año. Volvemos a ver la misma película sin tener en cuenta su dolor, sin hacer ningún caso de su sufrimiento, sin estimar su vergüenza y dolor, y como algo que no estimamos digno de imitar. Eso es lo que el profeta está diciendo. Y es que es muy fácil, hermanos, seguir lo aparentemente bello. Y es casi natural querer evitar el dolor y el desprecio. Esta es la reacción de la humanidad, de todos: alejarse de él, despreciarlo y el tener en muy baja estima su ejemplo, hermanos. Esto demuestra que los hombres, hermanos, valoramos más la belleza física y el carisma de la gente, mucho más de lo que Dios lo hace. Y cuando no vemos ningún rastro agradable en los demás, esa es la realidad, podemos inclusive llegar a rechazar a los que Dios ha aceptado. Hermanos, la Biblia habla de ejemplos como este. Dice que si llega por ahí un rico con vestido elegante y con anillo en su mano, queremos pasarlo hasta adelante y sentarlo al frente. Pero si llega alguien con un vestido andrajoso, le decimos: a ver, tú siéntate aquí atrás. Así somos, hermano, así somos. Y cuando hablamos de la pasión de Cristo, de sus dolores y de su sufrimiento, hermanos, como que así de reojo decimos: sí, bendito sea Dios, pobrecito Señor, ¿verdad? A ver, hermanos, pero ¿qué aprendemos nosotros del sufrimiento de Cristo? ¿Qué? O sea, querrá Dios, hermano, que veamos cada año, en una semana en particular, la película de su dolor, de su pasión, de su sufrimiento, de su vergüenza, y que digamos: ya lo recordé, ya hice bien. No, hermanos, no creo que ese sea el propósito de Dios. Ese es el problema de las tradiciones humanas. Ese es el problema de las tradiciones humanas, que son una vez cada año, un momento cada año. Mire, el interrogatorio de Cristo preliminar ya concluyó y no finalizó con éxito para el sumo sacerdote, pero una vez más, ¿qué lección queda para nosotros? Pregunto esto por si de verdad nosotros estimamos en algo, hermanos, este comienzo de dolores, porque esto es apenas el comienzo de los dolores de nuestro Señor. Y es que la mayor parte de nuestro dolor, hermanos, les dije que iba a hablar un poquito de esto, así muy breve. Miren, ¿por qué tenemos que aprender nosotros de los sufrimientos de Cristo, hermanos? Le voy a decir por qué. Ese es uno de los objetivos, ya lo dije al comienzo como introducción. La mayor parte de nuestro dolor o de nuestros dolores, hermanos, no son otra cosa más que autocompasión. ¿Me lo podrá negar? Lo digo, hermano, examinándome a mí mismo. Todo lo que nosotros sufrimos, hermano, o decimos sufrir, es autocompasión. Nos dolemos por nosotros mismos y decimos: híjole, no, es que sufro mucho, no, nadie sabe lo que estoy batallando. No estoy minimizando o subestimando, hermanos, las pruebas de la iglesia, de los hombres, no. Pero, hermanos, comparados, decíamos en la introducción, con los objetivos, con los sufrimientos de Cristo, hermanos,
la realidad de las cosas es que solamente nos autocompadecemos. Nuestros dolores, hermanos, es el sentirnos mal por nosotros mismos. Aún nuestros dolores y sufrimientos están manchados por el egoísmo, créamelo. Yo cuando examinaba esto, yo decía, es cierto, todos mis dolores, mis pruebas, mis penas son por mí mismo. O sea, todo está centrado en mí, es egoísta. Pero mire, a diferencia de nosotros, Jesús ni siquiera una sola vez se sintió mal por sí mismo. Cuando iba llevado, hermanos, por las calles de Jerusalén al Gólgota, dice la escritura que una multitud iba atrás de él. Recordemos, hermano, que eran los días de la Pascua. En esos días, hermano, una multitud de gente de las provincias, hermano, llegaban a Jerusalén. Era una multitud, dice el Evangelio según San Lucas. Iban atrás de él, y en esa multitud iban unas mujeres llorando por él, atrás de los crucificados. Lucas 23:28 dice, pero, dice Lucas 23:28, pero Jesús, dice, vuelto hacia ellas, les dijo: hijas de Jerusalén, no lloréis por mí, sino llorad por vosotras mismas y por vuestros hijos, les dice Jesús. Esto, hermano, nos enseña que el dolor de Cristo era por los otros. El dolor de Cristo era por los caídos, por la desesperada y trágica condición en la que se encuentra la humanidad perdida. Volvamos a lo práctico. Ahora, sentimos nosotros, hermanos, dolor verdadero por los perdidos. Sentimos dolor por los perdidos. Hermanos, la práctica de la oración, yo siempre he dicho, a mí me alegra mucho tener muy pocas peticiones personales ahí, hermanos, en esa pizarra de oración. Porque, hermanos, la práctica de orar por los demás es sana. Es más, la práctica de pedir por los demás, hermanos, es cristiana, viene de Cristo. Cristo nos la enseña a través de su dolor, de su sufrimiento, de sus palabras. Estamos dispuestos a sufrir por la causa de Cristo, hermanos. Si esto no fuera así, si nuestra respuesta es no, no estamos, como dice el profeta Isaías, estimando al varón de dolores como corresponde, y estamos escondiendo de él el rostro, pues en esto no nos identificamos con él. Solo estamos viendo un año más la película. Miren, la suma autoridad religiosa ha interrogado a Jesús, lo ha golpeado, le ha despreciado como un impostor, ha despreciado sus enseñanzas, su doctrina y su obra. Y aunque la prueba no produce nada que pueda contentar al adversario, el prisionero es supremamente victorioso, ya que el agresor fue frustrado y seguirá siendo frustrado, como veremos en adelante. Pero ¿sabe qué, hermanos? Estos triunfos no se logran con recuerdos anuales de una Semana Santa, sino siguiendo su bendito ejemplo. Hermanos, ser mansos y humildes de corazón no se logra, hermano, viendo una película de la pasión de Cristo. Se logra, hermano, siguiendo su ejemplo, estimando al varón de dolores, al que fue experimentado en quebranto. De verdad, hermano, tenemos que entender, hermanos, que tenemos que cambiar nuestra manera de ver las cosas. Estamos rodeados de tradiciones, es inevitable, hermano. Pero, hermano, ¿qué estamos aprendiendo de esta parte de la vida de nuestro Señor, hermano, tan importante? Miren, de aquí en adelante vamos a ver que Él no era varón de un solo dolor, hermano, sino de dolores, como lo dice el profeta. Todos los sufrimientos del cuerpo y del alma a Jesús le fueron conocidos. El dolor del hombre que lucha por obedecer, porque se encontró ahí en Getsemaní, hermanos, como hombre estaba luchando, hermano. Y por eso la expresión de: Padre, si quieres, pasa de mí esta copa, porque su carne se debilitaba en momentos.
pero se levantaba otra vez fortalecido y decía: pero no se haga lo que yo quiero, sino lo que tú quieres. Hermanos, ¿cuántas veces nosotros hemos luchado en contra de la voluntad de Dios? Si nos ponemos a pensar en esto, hermanos, muchas veces, diariamente, a veces Dios quiere enseñarnos algo y nosotros estamos diciendo: es que queremos evitar el dolor, queremos evitar la pena. Hermanos, a veces, mientras no entendamos y no aprendamos, hermano, del ejemplo del varón de Dolores, no vamos a pasar la prueba, hermanos. No vamos a superarnos como cristianos. No vamos a ser, hermano, más que los mismos cristianos pequeños que siempre hemos sido. Es cierto, cuando nacemos de nuevo, hermanos, somos pequeños en la fe. Somos niños en la fe. Necesitamos leche, no podemos participar de las viandas, dice el apóstol Pablo. Pero hermano, llega un momento en que la Escritura dice que tenemos que ser ya maestros. Tenemos que dejar las cosas. Ahora, no quiere decir que vamos a ser maestros todos aquí en el púlpito. No, vamos a ser maestros, hermano, de la vida, de la experiencia de Cristo, hermano. Tenemos que aprender de Él. Eso es ser cristiano. Ahorita vamos a ver un pasaje, hermanos, del apóstol Pablo, donde, hermanos, vamos a medirnos ahí. Pero vamos a seguir, hermanos, porque Cristo, hermanos, sufrió de todo. Sufrió, hermanos, de esa lucha que a veces usted y yo también tenemos por obedecer o no obedecer. Sufrió ese dolor que se siente cuando, a pesar de la injusticia, espera quieto y resiste pasivamente, mansamente, poniendo la otra mejilla y sufriendo el agravio. Cristo también sufrió el dolor, el oprobio de la gente importante, hermano. Él conocía eso porque Él era el Rey de Reyes y sabía, hermano, lo que era sufrir, hermano, esto. Él era el Rey de Israel y del universo. Él sufrió el dolor de los pobres también, porque la Biblia dice que no tenía dónde recostar siquiera su cabeza. Los dolores de los demás, los dolores personales, los dolores mentales y los dolores espirituales, los dolores de toda clase y grados lo acosaron a Él. La aflicción, hermanos, descargó todas sus flechas sobre Él hasta que la aljaba quedó vacía. Escúchelo, haciendo su corazón, el corazón de Cristo, su objetivo, el objetivo de todas las aflicciones posibles. Pero déjeme entrar a esta segunda parte ahora sí. Vamos a hablar, hermanos, esta segunda escena, la búsqueda de testigos contra Él. Mateo 26, 59 y 60 dice: y los principales sacerdotes y los ancianos y todo el concilio, dice, buscaban falso testimonio contra Jesús para entregarle a la muerte. Y el versículo 60 dice: y no lo hallaron, aunque muchos testigos falsos se presentaban. Dice, pero al fin vinieron 2 testigos falsos. Qué extraña corte, hermanos, qué extraña corte aquella en la que se reúnen con el designio de encontrar culpable desde el principio al acusado, al prisionero, ¿verdad? Qué curioso, hermano. Y qué extraña corte esa que está resuelta de manera, hermanos, casi obligatoria a condenar a la muerte. Qué curioso, hermanos. Digo esto, hermanos, porque esta corte debía proceder de acuerdo a las formas de la justicia. Pero, hermanos, aquí la Escritura nos dice que estaban convocando testigos y así estaban violando el espíritu mismo de la justicia. ¿Por qué? Porque el versículo 59 dice que estaban buscando, hermanos, falso testimonio, testigos que dieran falso testimonio contra Jesús para entregarle a la muerte. Estaban buscando, hermanos, en toda Jerusalén para encontrar testigos que perjuraran para acusar al Señor. ¿Sabe qué? Cuando yo leía y escribía esto, hermano, y leía estos versículos,
¿Qué se imagina usted cuando la Biblia dice, y todo el concilio buscaban falso testimonio contra Jesús? ¿Sabe qué me imaginé yo? Un casting. ¿Sí sabe lo que es un casting? ¿Ah? Una convocatoria para ver quién es el más ideal que pueda condenar al inocente. Eso hicieron, hermano. Hicieron una convocatoria a ver quién quería falsamente hablar del santo, del puro, del inocente, del Salvador. Qué corte, hermanos, esta. Qué corte tan terrible, hermanos. Cada miembro del concilio está escribiendo el nombre de alguien que pueda ser traído de fuera. Pues la gente, hermano, como ya dije, ha venido desde todas las partes de la tierra para guardar la Pascua, para celebrar la Pascua. Y seguramente algunos podrían ser a lo mejor encontrados, rastreados en un lugar o en otro, que le hubieran oído decir de alguna forma cierta expresión que pudiera ser reprochable. Así que introducen, por tanto, a todo el que puedan encontrar, y que sean de esa clase vil, degradada, que se aventure a perjurar, a decir un falso testimonio. Y si hay un soborno de por medio, pues mucho mejor. Dice Mateo 25:59, buscaban falso testimonio contra Jesús. Hermanos, ellos escarbaron en Jerusalén. Y ahorita usted dice, hermano, pues no creo que hayan batallado mucho. Sí, ahorita vamos a ver por qué les digo esto, hermano. Sí batallaron. La Biblia dice que buscaron, y el 60 dice, y no lo hallaron. Usted dice, en una multitud de gente no lo hallaron. Ahorita veremos por qué. Escarbaron en Jerusalén para descubrir testigos contra Jesús, pero tenían mucha dificultad, hermanos, para lograr su designio. ¿Por qué, hermanos? Porque estaban en primer lugar obligados a examinar al testigo aparte. Así como hoy, hermanos, hay reglas en las cortes, en los juicios hay reglas, hermano. A veces, hermano, nos apasiona mucho ver los juicios estadounidenses, donde dice, a ver, ponga su mano en la Biblia. Y dice uno, ay, qué maravilloso. No, también ahí hay perjurio, hermano. También hay gente que aún poniendo la mano en la Biblia dice mentira, da falso testimonio. Eso no quiere decir nada. El temor de Dios no está en el corazón del hombre. Mire, estos delante del Salvador estaban perjurando. No lo hallaron, dice, no concordaban sus testimonios. Y debemos saber que siempre será difícil, hermanos, siempre será muy difícil lograr que las mentiras concuerden. Hermanos, a veces no se necesita mucho, hermanos, se necesita nada más. Decía el viernes el hermano Bandasola, dice, un pastor decía, necesitamos el don de sospecha, ¿verdad? Los pastores. No, hermanos, a veces ni siquiera el don de sospecha necesitamos sentido común. Cuando alguien está mintiendo, siempre se contradice, siempre, hermanos. Las mentiras nunca van a concordar, nunca, hermanos. En cambio, las verdades son siempre cortadas, escuche, por el mismo molde. La verdad, hermano, no tiene rodeos. Y bueno, aquí había muchos tipos de testigos, hermanos, que podían encontrar con facilidad el Sanedrín, pero que no se atrevían a presentarlos. Mire, Marcos capítulo 14, versículos 55 y 56. Dice, y los principales sacerdotes y todo el concilio, otra vez dice, buscaban testimonio contra Jesús para entregarle a la muerte, pero no lo hallaban, dice. Y el 56 dice, ¿por qué? Porque muchos decían falso testimonio contra él, pero ni aún así, hermanos, las mentiras no concuerdan, dice, mas sus testimonios no calzaban, no concordaban, no estaban de acuerdo. Ojo, hermano, cuidado con esto. Tenían muchos testigos que podían testificar que Jesús había hablado en contra de la tradición, tal vez, ¿sí?, de los ancianos. Pero en cuanto a eso, mire en qué dilema estaban. ¿Sabe por qué se les dificultó tanto, hermanos? Encontrar testigos que dijeran, hermano, algo con lo que pudieran condenar al Señor.
porque aún ellos mismos, los líderes religiosos y los jueces del Señor, ese Sanedrín, estaba dividido, no creían igual, hermanos, no creían igual. ¿Por qué, hermanos, no agarraron a cualquiera que dijera, hermano, que Cristo estaba en contra de la tradición de los ancianos? Porque los saduceos no creían en la tradición de los ancianos. Es más, los sumos sacerdotes eran saduceos, no eran fariseos, eran saduceos. Ahorita hablaremos un poquito de esto. Entonces, por eso no podían agarrar a cualquier testigo que dijera, no, nosotros lo oímos decir, ¿verdad? Que estábamos invalidando las tradiciones de nuestros padres. No podían decir eso porque el sumo sacerdote no creía en las mismas tradiciones de los ancianos. Los saduceos, hermano, estaban de acuerdo con Cristo en eso, en gran medida. Los saduceos pertenecían a las clases altas, hermanos, de la sociedad judía de su época. Estos ocupaban cargos importantes, cargos políticos y también religiosos. Entre ellos, el del sumo sacerdote, precisamente del templo de Jerusalén. ¿Qué hacían estos, aparte, hermanos, de tener grandes cargos? Pues se sometían al dominio de los gobiernos extranjeros. En este caso, se sometían a Roma voluntariamente y hacían todo lo posible, escuchen, por evitar la guerra y los problemas, para así ellos poder mantener su nivel social, sus privilegios y su nivel económico. Se oponían estos también a la idea de la predestinación. Enfatizaban el libre albedrío para escoger entre el bien y el mal. Negaban la existencia de los espíritus o de los ángeles. No creían en los espíritus o en los ángeles. No creían tampoco en la inmortalidad del alma. Ellos creían, los saduceos creían, muriéndose se acabó todo, no creían en la resurrección de los muertos. Rechazaban las tradiciones rabínicas y de la ley, las tradiciones orales, que los fariseos sí aceptaban y creían. Fíjense qué clase de juicio entonces podían hacer, hermanos. Así que ellos sabían que no tenía caso presentar un cargo o un testigo acerca de lo cual ellos mismos o parte de ellos mismos no creían. Por otro lado, hermanos, tenemos a los fariseos. Las denuncias de los fariseos no podían ser presentadas como un cargo contra Jesús, porque muchas de esas complacían a los fariseos precisamente. Tampoco podían alegar sus denuncias en contra de los saduceos, aunque en esto los fariseos estaban de acuerdo, ¿verdad?, con él. Usted se acuerda de Pablo, hermanos, cuando fue presentado ante este mismo Sanedrín, y cómo el apóstol Pablo aprovechó esta división de creencias y de opiniones. ¿Se acuerdan? Vamos al libro de los Hechos, capítulo 23, versículo 6. Pablo se presenta ante el Sanedrín para ser juzgado. Hechos 23, 6 dice: entonces Pablo, dice, fíjense bien, entonces Pablo, notando que una parte era de saduceos y otra de fariseos, alzó la voz en el concilio. Varones, hermanos, les dijo, yo soy fariseo, hijo de fariseo. Acerca de la esperanza y de la resurrección de los muertos se me juzga. Léalo en casa, el contexto. ¿Qué sucedió? Se dividió, hermanos. Se dividió el concilio, empezaron a alegar unos a otros. ¿Por qué? Porque algunos empezaron a defender a Pablo y le dijeron, no, pues no encontramos ningún mal en ti, ¿verdad? Porque nosotros creemos como tú, que somos fariseos. Pero los saduceos dijeron, no, pues a ver, hermanos, miren, Pablo creó una división en el concilio y que por algún tiempo obró a favor de Pablo. Pablo, hermano, la libró en esta ocasión. Pero otra vez, hermanos, otra vez, escuche, no tome este ejemplo de Pablo, aunque esté escrito aquí en la escritura. Este no es el ejemplo a seguir. No estamos hablando de Pablo, hermanos. Estoy hablando, hermano, de este ejemplo de Pablo como un ejemplo, hermano, contrario al que Cristo, hermano, nos dio.
Nuestro Señor es un caso único. Nuestro Señor es un caso aparte, hermanos. ¿Por qué? Porque Él se paró en un terreno más elevado, más noble, y no se inclinó, hermano, para convertir la insensatez de ellos en algo que lo beneficiara otra vez. Él no estaba pensando en sí mismo, hermanos. Pablo sí, y está bien, en su momento, ¿verdad? Fue librado de la boca del león, dijo Pablo. Pero Cristo, hermanos, no lo hizo así. Estando ellos, hermanos, conscientes de sus divisiones internas, este concilio evitó cautamente estos puntos sobre los cuales no había acuerdo, no había armonía. Ellos podrían haber presentado su antigua queja, hermanos, de que el Señor, porque en su momento a Cristo se lo hicieron saber, ¿verdad? Que el Señor, por ejemplo, no observaba el sábado. ¿Se lo hicieron saber, sí o no? Muchas veces. ¿Por qué sanaste en sábado? ¿Por qué tus discípulos recogen espigas para comer en sábado? Y muchas cosas, hermano, que le reprocharon por haberlas hecho en sábado. Pero ¿sabe qué, hermano? No podían llevar esto como una queja o como un cargo en contra de Cristo, porque así se hacía o se haría más público que Cristo poseía poder de Dios, hermano, real, del cielo, para sanar milagrosamente. Estas cosas, hermanos, no les ayudarían, hermanos, porque ¿quién pensaría, hermanos, en matar a una persona por haber abierto los ojos a un ciego o haber restaurado una mano seca en el día sábado? Nadie, hermano, estaría de acuerdo con eso. Este tipo de testimonio, pues, hermano, fue desechado. Por eso estaban batallando, hermanos, para acusar al Señor. Ahora, ¿no podrían haber encontrado algunos testigos, hermanos, que juraran que había hablado acerca de un reino que estaba estableciendo? Porque Cristo, hermano, muchas veces de su boca salió esta palabra: el reino de los cielos, el reino de Dios, el reino de los cielos es esto, el reino de los cielos es semejante. Cristo estaba hablando de un reino y a consecuencia estaba hablando de un rey. ¿No podían haber llevado como acusación eso? No podían. ¿Sabe por qué? Porque había mucha gente en el pueblo común que lo que querían, hermanos, era que el reino de Dios se levantara y derrotara al imperio romano. Entonces sabían, hermano, que presentar este cargo era como, hermano, hacer una revolución. Para todos aquellos, hermano, que dicen que Cristo fue un revolucionario, al contrario, hermanos, Cristo no fue un revolucionario. Si hubiera querido, lo hubiera podido hacer. No lo hizo. No lo hizo, hermanos. Era un cargo que habría que alegar más bien ante la corte civil. Además, si Cristo hubiera sido, hermano, acusado de estar fundando otro reino, lo hubieran tenido que llevar, hermano, ante Roma, ¿sí? Pero, hermano, lo que el Sanedrín quería era que se juzgara desde el punto de vista eclesiástico, religioso. Y ahí, hermano, estaban en problemas. El pueblo, hermanos, afuera habría simpatizado con Jesús mucho más si hubieran supuesto que los guiaría en una rebelión contra César y contra Roma. No podían presentar estos cargos, así que debieron haberse sentido confundidos, sin saber qué hacer. Batallaron, especialmente cuando incluso en aquellos puntos en los que decidieron presentar a los testigos, hermanos, tan pronto abrían sus bocas, se contradecían entre ellos mismos. Voy a detenerme un poquito aquí, hermanos, haciendo mención de las palabras mismas del apóstol Pablo a los Corintios, para que esto nos enseñe, porque esto sí va relacionado con lo que Cristo, con el ejemplo de Cristo. Y hermanos, nos muestran estas palabras de Pablo, además de que nos muestran el ejemplo de Cristo, nos muestran también lo vano, escuche, lo vano que es luchar causas injustas. Porque, hermanos, el apóstol mismo había comprobado lo infructuoso, lo vano de este camino. Y lo dice, y yo quiero que se lo grabe como una máxima para nosotros como cristianos. Cuando tengamos la necesidad, hermanos, de defender algo, escuche bien esto, por favor. Tenga en cuenta este pasaje, que es ejemplo de Cristo y que Pablo lo aprendió de él seguramente, y que lo podemos tener así como una máxima. Dice Pablo a los Corintios en su segunda carta, capítulo 13, versículo 8, muy brevemente, dice, léalo conmigo:
Porque nada podemos contra la verdad, sino por la verdad. Hermanos, nada podemos contra la verdad, sino por la verdad. ¿Qué quiere decir esto, hermanos? Que aplicado a nosotros y a nuestro tiempo, esto tiene una connotación de gran importancia, hermanos. Le voy a decir por qué. En muchas áreas, en muchas esferas de la vida, hermanos, podemos usar esto. ¿Se acuerda cuando, hermanos, aquel Gamaliel se levantó y les dijo precisamente al Sanedrín: varones, hermanos, les dijo, a ver, cálmense, les dijo, cálmense, hablando ya de los discípulos. Les dijo: si este movimiento cristiano de los discípulos o de la gente del camino, porque así les llamaban en aquel tiempo a los primeros cristianos, ya llegaremos ahí en el libro de los Hechos un viernes. Si este movimiento, les dice, no es de Dios, no es verdad, les dijo, se va a deshacer. Y luego les pone dos ejemplos, porque miren, una vez se levantó uno, un tal Judas, y hizo un movimiento y lo mataron y se acabó, ¿verdad? La rabia. Y luego vino otro y se levantó y también hizo un movimentazo, se acabó todo, nada podemos, dice. Pero les dice algo muy cierto, muy sabio este hombre. Les dice: pero si esto viene de parte de Dios, ¿qué les dijo? No podemos hacer nada, no van a poder hacer nada, les dijo. Entonces, hermano, en diferentes circunstancias y áreas de la vida, esto calza perfectamente, hermanos. Muy bien. Ahora, cuando yo hacía esto, hermanos, yo voy a hablar de la iglesia. Yo sé que usted pensará, el hermano siempre tiene una tendencia a hablar de esto. Pues sí, hermanos, porque me duele mucho, hermanos, ver a la iglesia de hoy zambutida, disculpe usted la palabra, en tantos problemas y en tantas cosas, hermano, que pueden ser evitadas si tomáramos en cuenta esto. ¿Qué quiero decir, hermano? Esto, hermanos, aplicado a nuestro tiempo, a nosotros, dije, tiene una connotación de gran importancia. Le voy a decir por qué. Esta máxima contiene, hermanos, los límites del poder eclesiástico incluso. Y déjeme, le desmenuzo ese poder, hermano, ordinario o milagroso inclusive, en el que nosotros creemos. Un ejemplo: la promesa de nuestro Señor, hermano, de que lo que nosotros como iglesia atamos en la tierra es atado en los cielos y viceversa, está limitada por esto, hermano. Está corregida, está limitada, está, ¿cómo es la palabra? Se me vino y se me fue. Bueno, está limitada por esta máxima, hermanos. ¿A dónde quiero llevarlo? Hermanos, nuestras decisiones de liderazgo de la iglesia misma, ustedes, nuestras decisiones, nuestras palabras, nuestros actos deben ser, escuche, deben ser acordes a la verdad de Dios, porque usted y yo somos la iglesia de Dios. Y si la iglesia de hoy enfrenta problemas serios, hermanos, es precisamente con esto mismo precisamente. ¿Por qué? ¿A dónde voy? Ahí le va. Mire, hermano, hoy se habla en nombre de Dios cuando Dios no ha hablado. ¿Le suena? ¿Le suena? Se habla en nombre de Dios cuando Dios no ha hablado. Hermanos, ¿cómo existe, hermano, el problema de decir Dios me dijo? Y contra ese Dios me dijo, hermano, parece que no hay nada. Pero sí, hermano, hay mucho. Está esto. A ver, lo que tú dices que Dios te dijo, ¿está de acuerdo a esto? Es parte de la verdad de Dios ya revelada, ya escrita. Porque si no, aun cuando tú jures y perjures que Dios te dijo y que lo viste en un sueño y en una visión y sentiste elevarte por los cielos, si no es verdad,
así puedas decir que un ángel te lo dijo. No es así. Hoy estamos sufriendo, hermanos, por causa de esto. Estamos sufriendo por causa de esto. Se toman decisiones, hermano, por la causa de Dios y se cometen toda clase de injusticias. Se somete inclusive al pueblo de Dios a directrices barnizadas de verdad, que no aguantan la prueba misma de la verdad. Podemos ver, hermano, cada cosa locuaz en las congregaciones. Banderas, danzas, manifestaciones, hermano, que uno dice, ¿y estas de dónde salieron? ¿Qué tienen que ver con nosotros? ¿Qué ordena la Escritura acerca de estas cosas? Hermano, a veces ni se mencionan, pero hermano, como dijo un día un pastor, ¿verdad?, son producto de una mente calenturienta, en el buen sentido, ¿verdad? Estaba alucinando, ¿verdad? No sé qué estaba haciendo, ¿verdad?, el pastor, que se le ocurrió y permitió estas cosas. Hermanos, la verdad es invulnerable. Es invulnerable. El hombre puede apagar todas las luces y lámparas del mundo, pero no puede apagar ni una sola estrella. El hombre puede destruir las formas de la naturaleza, arrasar las montañas, secar los ríos, quemar los bosques, pero nada puede hacer contra una sola coma o tilde de la verdad. Nada podemos, hermanos, contra la verdad. Mire, nos asusta el grado de mentira y de maldad que existió en estos principales líderes religiosos que juzgaron a Jesús, pero no nos escandalizan a veces nuestras conductas que atentan contra toda justicia, contra toda moral, contra la santidad misma. La iglesia de hoy desaprueba la conducta malvada de estos sacerdotes y del Sanedrín que juzgó a Cristo condenándolo a muerte, pero no nos incomoda ni nos duele que su iglesia hoy sea engañada por doctrinas heréticas que promueven un grupo de vividores y mercaderes de la fe. No nos duele. Mire, aunque era necesario que la Escritura se cumpliera en Cristo con todas sus cruentas e injustas etapas, hermanos, hoy Cristo no tiene que morir y sin embargo su iglesia fue dejada en este mundo, como lo dice Pablo a Timoteo en su primera carta, como columna y como baluarte de la verdad. Hermanos, nada se puede contra la verdad y la iglesia es columna y baluarte de la verdad. Y es muy triste, hermanos, ver que la iglesia se ha convertido, hermanos, en mensajera de fábulas, de mentiras, de imaginaciones, hermano, de alguien que no sabemos ni siquiera dónde nació, cómo nació. Pero a veces estamos llevando a la práctica, inclusive enseñando como doctrinas, hermano, cosas que no tienen ningún fundamento de la verdad, en la verdad. Mire, Pablo le dice a Timoteo en su primera carta, capítulo 3, versículo 14 y 15, dice: esto te escribo, Timoteo, le dice, aunque tengo la esperanza de ir pronto a verte. Dice, para que si tardo, sepas cómo debes conducirte en la casa de Dios, que es la iglesia del Dios viviente, columna y baluarte de la verdad. Hermanos, nosotros estamos para sostener la verdad, para anunciar la verdad, para cuidar, salvaguardar la verdad. Hermano, todo lo que no es verdad pasa a segundo término, hermanos. No podemos ocuparnos ni distraernos, hermanos, en promover cosas que no son verdad. Hermano, aparentemente hay cosas, hermano, que hoy en las congregaciones mueven a la gente a sentirse bien, no sé, hermanos, no lo sé, pero hermanos, son verdad. Esas prácticas son verdad, están aprobadas por la verdad. Hemos de reconocer que tenemos suficiente testimonio, hermanos, y camino recorrido en Cristo para que no sepamos cómo debemos conducirnos. Y para desconocer a estas alturas, hermanos, lo que somos defensores de la verdad. Ahora, ¿cómo vamos a defender la verdad? Volvamos al texto. Mansos defensores de la verdad, hermano. Esto no es una cosa menor. Una vez más, ubiquémonos en nuestro texto, porque, hermanos, por fin este tribunal tenía a sus testigos.
Vinieron dos, dice, cuya evidencia más o menos concordaba, y estos empezaron a aseverar algo. Dice Marcos 14, 57 y 58, dice: entonces levantándose unos, dice, dieron falso testimonio contra él, diciendo: nosotros le hemos oído decir, yo derribaré este templo hecho a mano, y en 3 días edificaré otro hecho sin mano. Supuestamente, hermanos, estos testigos encontraban junto con el Sanedrín una blasfemia, entre comillas, en contra de la casa del Señor, y para ellos eso bastaba. Ahora, el Salvador, hermanos, ¿había dicho esto? No, hermanos. Él había dicho algo que se asemejaba al testimonio de estos falsos testigos. Pero otra vez, hermanos, como sigue sucediendo hoy en nuestros días, el mal entendimiento de la verdad, el mal entendimiento de la palabra había hecho de la verdad un error garrafal. Pero aún así, el dicho de esos testigos seguía siendo una mentira. Y escuchemos bien, hermanos, por favor: la mentira no deja de ser mentira porque una sombra de verdad caiga sobre ella. ¿Escuchó? Al contrario, el peor tipo de mentira, hermanos, es la que es producida a partir de una verdad, ya que hace mucho mayor daño que si fuera una falsedad de principio a fin, hermanos. Las sectas más peligrosas, hermanos, son aquellas, hermanos, que usan la Biblia en sus servicios, en sus cultos, en sus enseñanzas, para enseñar falsas doctrinas. El Salvador, hermanos, no había dicho: yo voy a destruir este templo. Él dijo en la fiesta de la Pascua, después de expulsar a los cambistas y comerciantes, y después de que le preguntaran con qué autoridad hacía esas cosas, dice Juan 2, 18 y 19, dice: y los judíos respondieron y le dijeron: ¿qué señal nos muestras ya que haces esto? Le dijeron. Respondiendo Jesús, 19, respondió Jesús y les dijo: la señal que les doy es destruir este templo y en 3 días lo levantaré. Ahí no se habla de destruir el templo hecho de manos, ni construir un templo hecho sin manos. Él no se había referido al templo de Jerusalén para nada, hermanos. Él no se había referido a ese templo. Esto dijo concerniente ¿a qué? Al templo de su cuerpo. Estaba hablando de sí mismo. Su cuerpo, estaba diciendo él, va a ser destruido, pero en 3 días se levantará. Es más, hermanos, en estas palabras, aquí está implícita la acción y la determinación asesina de ellos mismos como Sanedrín, que estaba comenzando precisamente en este mismo juicio ilegal que le estaban haciendo a él. En otras palabras, hablando de sí mismo, lo que él había dicho fue: ustedes van a destruir este templo, van a destruir mi cuerpo, y lo pueden destruir porque yo se los permitiré, pero en 3 días yo lo voy a levantar vivo y resucitado y glorioso. Bendito sea el Señor. Así que era una mala interpretación decir que Cristo había dicho: destruiré este templo hecho a mano y edificaré otro hecho sin mano. Hermanos, en el lenguaje de Cristo, como en toda su palabra, no hay alusión, hermano, a manos en absoluto. Estos refinamientos interpretativos torcidos procedían de la propia invención de ellos. Pero el lenguaje de Cristo no tenía ningún vínculo, hermanos, con los de ellos. Él no había dicho: yo edificaré otro templo de piedra o de material terreno. Él había dicho: lo levantaré, refiriéndose a su cuerpo, que es algo muy diferente, por cierto. Él había dicho que su cuerpo, después de ser destruido, sería levantado otra vez en el 3er día. Bendito sea Dios. Ellos habían alterado una palabra aquí y una palabra allá. Habían, hermanos, cambiado el modo de un verbo y la forma de otro, y así dijeron que el Señor había dicho lo que nunca había siquiera pensado. Hermanos, en cuanto a esto que acabamos de ver y que tiene que ver con malas interpretaciones, hay mucho que decir.
mucho que decir y poco tiempo en esta ocasión para explicar y reconocer. Yo, hermano, por mí mismo reconozco que fui enseñado mal en muchas cosas y que creímos y por tanto hablamos cosas que no son lo que Dios dijo, hermano. Yo lo reconozco en mí mismo, lo reconozco en la organización o denominación a la que pertenecí, y con el favor de Dios, y si Dios me concede, hermano, abordaré algunas cosas pidiendo en primer lugar una disculpa de mi parte, ¿sí? Por haber creído y enseñado cosas, hermanos, por años que no son ciertas. Pero por ahora prosigamos, hermano, con nuestro tema. Oren por mí, por favor, porque requiero tiempo, más tiempo. Sigamos, porque incluso en la acusación, ya voy a terminar, hermano, y dejaré esto otra vez inconcluso. Hermanos, ¿les molesta, hermanos, si en general molesta, hermanos? Se los digo con toda sinceridad y sencillez. Si en lo general les molesta, hermanos, que yo lleve un estilo de predicación así sistemático y que esté llevando como series, hermano, háganmelo saber y yo cambio, hermano, no hay ningún problema. Yo no le veo, hermano, el problema, y creo que es más productivo, porque así abordamos el tema, hermano, con amplitud. Pero si no es así, si a ustedes les molesta, hermano, de verdad se los digo, es más, pónganse de acuerdo 3, 4, 5 y díganme, hermano, mejor predíquenos de un solo mensaje a la vez y no tengo problemas, de verdad, hermano, se los digo de frente, así, hermanos, con sinceridad. Les digo esto, hermanos, porque miren, el tiempo es muy cruel y yo sé, hermanos, que todos tenemos que ir a casa y tenemos hambre y tenemos cosas que hacer, y agradezco mucho a Dios que todos estén aquí puntualmente, pero, hermanos, yo no quiero dejar estas cosas, menos las de mi Señor, las de su Señor, la historia de aquel que nos ha hecho tanto bien, hermanos, inconclusas. Y le vuelvo a repetir, dejarlas para una semana al año, qué cruel, ¿no? Qué vil, hermano, de nuestra parte sería. Por eso, hermano, yo quisiera abundar en esto. Hermano, tengo pendiente lo que fui a compartir en Ciudad Juárez, de las 7 palabras cuando Cristo está en la cruz. Me encantó, hermanos, de alguna forma lo que Dios me concedió, hermanos, ahí. Y quiero compartírselos. Pero usted dirá, y a lo mejor los que nos ven por el video, este pastor va muy atrasado, ya se le fue la Semana Santa. No, hermanos, la Semana Santa no es Semana Santa. La Semana Santa, hermano, muchos se emborracharon y no fue santa para nada, ¿eh? Muchos se pelearon, muchos hicieron desvarío y medio. No creamos, hermanos, en estas cosas, por favor, y estemos atentos, hermano, a la verdad de Dios. Bueno, se las dejo, de verdad se los digo, hermano, de todo corazón. Voy a tener que parar y lo voy a tener que hacer casi ya, ¿verdad? Pero miren, hermanos, déjenme nada más abordar aquí, ya le digo dónde voy a parar. La acusación incluso de estos dos testigos no concordaba, ya lo dije, Marcos capítulo 14, 59, dice, pero ni aún así concordaban en el testimonio. Ahí está, hermanos, no lo digo yo, lo dice la Escritura. ¿Qué quiere decir esto? Que uno decía una cosa al respecto y otro decía otra, de tal forma que incluso esta vil acusación no podía ser utilizada en contra del Salvador. Su enclenque falsedad estaba hecha de un material, hermanos, tan podrido que las piezas no podían sostenerse juntas. Ellos estaban listos a jurar a cualquier cosa que viniera de sus imaginaciones perjuras, pero no se podía lograr que dos de ellos juraran por el mismo testimonio. Fíjese nomás, mientras tanto el Señor permanece callado, como oveja delante de sus trasquiladores, dice Isaías 53, 7. Angustiado él y afligido. Mire cómo se repite esto, hermanos. No abrió su boca. Se repite, hermanos, esta frase, esta actitud. No abrió su boca. Como cordero fue llevado al matadero, y como oveja delante de sus trasquiladores, ¿qué? Enmudeció. Y otra vez, y no abrió su boca. Hermanos, entonces, la razón por la que Cristo, número uno, no abrió su boca, era para que esta profecía se cumpliera, hermano. Él estaba cumpliendo esta profecía, pero también, en parte,
¿Sabe por qué Cristo calla a veces, hermano? Esto debemos de aprenderlo nosotros. A veces, hermano, cuando estamos en discusiones, en problemas, Pablo lo dice que a veces nosotros tenemos que sufrir el agravio. Esto implica callar. Pero también esto, hermano, es porque la divinidad de su alma, la divinidad de Cristo, hermano, no se podía rebajar a contender con mentirosos, hermano. Y sobre todo porque su inocencia no necesitaba ninguna defensa. El que es inocente no necesita defender nada, hermano. Decíamos ahorita de la verdad lo va a defender a él. ¿Cómo Cristo, hermano, siendo el Rey, siendo el santo, siendo el puro, siendo, hermano, sin pecado, se iba a rebajar, hermano, a estar discutiendo contra estos dos perjuros, pecadores, maliciosos, sobornados? Otra vez, otros Judas que tenían las manos manchadas de sangre, hermanos. ¿Para qué? El que es culpable, hermano, en alguna medida está ávido de excusarse y de suavizar, de paliar las cosas, pero el que es perfectamente inocente no tiene ninguna prisa para responder a sus calumniadores. ¿Por qué? Porque muy pronto ellos se van a responder entre sí mismos. Nuestro Señor no deseaba entrar en un pleito, hermanos, con ellos. ¿Sabe también por qué? Aprendamos esto, hermanos. Para no provocarlos a que expresaran más mentiras, más falsedades. Si las palabras no pueden ayudar, entonces en verdad el silencio, hermanos, es sabio. Cuando usted vea, hermano, que alguien está diciendo mentiras, déjelo, hermano, mejor ya ni le diga nada, porque si usted le sigue escarbando y discutiendo, lo único que vamos a provocar es que se siga hundiendo más en sus mentiras. Cuando el único resultado, hermanos, habría sido provocar a sus enemigos a añadir a sus iniquidades y amontonar ascuas de fuego sobre sus cabezas, entonces nos damos cuenta, hermanos, que fue una compasión grandísima la que condujo al acusado Señor a no decir nada. Dijo: no, hombre, estos se están yendo al infierno, mejor ya no les digo nada, porque van a seguir amontonando pecados sobre sus vidas. Voy a parar aquí, hermanos. Cuántas cosas hay que aprender, hermano, de esta actitud bendita de nuestro Señor. Y aún hay mucho más, hermano. Mucho más. Póngase de pie. ¿Le gusta esta película, hermano? ¿O prefiere la de Gibson? ¿Cuál le gusta más? Dios nos ayude, hermanos. Dios nos ayude, porque esto se ha escrito tanto, se ha hecho tanto, hermano, de esto. Hasta negocio se ha hecho de esto. Hasta negocio. Pero, hermanos, vamos a tirarle, hermanos, a seguir las pisadas de nuestro Señor, ¿le parece? Vamos a tirarle a eso, hermano, como iglesia, como cuerpo de Cristo, como cristianos que decimos llamarnos. Vamos a tirarle a eso, hermano, a seguir el ejemplo de Cristo. Porque, hermanos, de verdad no sirve de mucho ver lo mismo, leer lo mismo, una semana al año. Abundemos, hermano, en el ejemplo de nuestro Salvador. Abundemos y vamos a ver, hermano, que vamos a ser mejores para Él. ¿Quiere orar? Mira, Señor, nuestras vidas hoy. Nos hemos detenido, Señor, tal vez no lo necesario, pero un poco nos hemos detenido, Señor, a considerar toda inflexión, Señor, de tu palabra, tratando de reflexionar, Señor, en cada gesticulación, en cada, Señor, coma, en cada palabra, en cada frase, Señor, lo más que podemos, Dios. Nuestra mente, nuestro entendimiento, Señor, es muy corto, es muy torpe.
Señor, para poder apreciar todos los beneficios, todo el grandioso y bendito ejemplo, Señor, que tenemos, Señor, en esta apasionante historia. En esto no se equivocó, Señor, aquel que ha llamado a esta historia bendita tuya la pasión de Cristo. Sí, Señor, en esto concordamos, en esto podemos también decir que es, cuando la vemos y la examinamos de esta forma, apasionante, mi Señor, apasionante detenernos, Señor, y ver tu grandioso y manso y bendito ejemplo. Tú que eras Dios y que eres Dios, tú que eras Rey y que eres Rey, tú que eras Señor y que eres Señor, siendo sometido, Señor, por los viles hombres pecadores, con una actitud mansa, con una actitud, Señor, como de cordero realmente, como de un cordero, como de uno tan manso que no abrió su boca delante de sus trasquiladores, de uno que enmudeció, de uno que cayó, Señor, por amor, aún por amor a aquellos que te enjuiciaron. Mi Dios, cuánto hay que aprender de ti, cuánto hay que aprender de tu digna y majestuosa, Señor, presencia, de tu bendita actitud, de tu mansa, Señor, presencia. Y nosotros siendo nada, Señor, a veces creemos, Señor, que es justo defender causas, Señor, propias, egoístas, humanas. Nosotros equivocadamente, Señor, defendemos organizaciones, ideologías, denominaciones y aún, Señor, doctrinas erráticas, mentirosas. Perdónanos, Señor, perdónanos. Ayúdanos, oh Dios, a través, Señor, del estudio, del escudriñar tu palabra, Señor, a seguir más y más y más tu ejemplo y a salir, Señor, fortalecido, Señor, a través, Señor, de tu palabra. Dios, te necesitamos. Esta semana, Señor, hemos de enfrentar retos, hemos de ser confrontados, Señor, con personas, Señor, que debatirán, Señor, que, Señor, estarán frente a frente a nosotros y que posiblemente, Señor, con injusticia querrán, Señor, de alguna manera, Señor, agredirnos, querrán, Señor, de alguna manera ofendernos, querrán, Señor, de alguna manera, Señor, vituperarnos, avergonzarnos. Señor, danos gracia, sabiduría, entendimiento para, Señor, imitar tu conducta, porque entonces, Señor, habremos avanzado en nuestro cristianismo, habremos avanzado, Señor, con el ejemplo que tú nos dejaste, siguiendo tus pisadas. Si no es así, Señor, si no podemos lograr, Señor, cambiar nuestra conducta, Señor, y llevar tu yugo sobre nosotros, Señor, entonces, Señor, será como haber visto nuevamente, Señor, este año una película una vez más. Aquí estamos, Señor, encomendamos a ti nuestra vida, nuestro corazón y nuestro sentir. Gracias, muchas gracias, Señor, te adoramos, te bendecimos por tu palabra, te bendecimos por tu presencia, te bendecimos por tu gran ejemplo, mi Señor. Gracias, Dios. Amén. Amén. Muy bien. Hermanos,